Imagínate esto. Es 1979. Entre bastidores del Troubadour de Los Ángeles, un asistente nervioso corre entre la multitud. Se dirige directamente a Kai, el manager de gira de Linda Ronstadt, con un susurro urgente: se ha ido. Los promotores acaban de ver a Linda salir furiosa de la sala verde sin mediar palabra. ¿El motivo? Vio su nombre en el cartel de la noche. No el de ella, no el de los Eagles, el de él. Y sin más, desapareció en la noche californiana. Durante años, nadie supo por qué. Linda mantenía pulida su cara de póker, elegante en las entrevistas, diplomática hasta la exageración, pero el tiempo afloja los labios. Y ahora, décadas después, el silencio por fin se ha roto. ¿La verdad? Linda Ronstadt no amaba a todos en la escena de Laurel Canyon, ni mucho menos. De hecho, había algunos artistas que detestaba en silencio. Egos, traiciones, clases creativas. Su carrera se vio envuelta en más tensiones de las que cualquier tabloide se atrevería a publicar. Ahora, por primera vez, nos sumergimos en los 7 músicos que Linda Ronstadt no soportaba, aquellos que la trataron mal, la apuñalaron por la espalda o le dejaron heridas que nunca cicatrizaron del todo. No se trata de un cotilleo de rencor, sino de la historia real de lo que ocurre cuando los iconos chocan y la armonía de la escena folk rock de los 70 se resiente. Bienvenido a la saga no filtrada y no contada de una de las voces más angelicales de la música, y de las leyendas que la llevaron al límite. Rivalidad, escándalo y verdad sin disculpas. Seguro que has oído que Linda Ronstadt contribuyó al ascenso de los Eagles. Lo que no has oído es el veneno que siguió. A principios de los 70, Don Henley no era más que un batería y corista en su banda de gira, un talento silencioso en la órbita de Ronstadt. Por aquel entonces, ella ya estaba forjando su leyenda, tocando en salas abarrotadas y sirviendo de mentora a una nueva generación de músicos de la costa oeste. Por un momento, todo parecía dorado, las armonías, las sesiones nocturnas, los sueños compartidos. Pero entonces llegó Hotel California, y con él, una explosión de ego que quemó puentes más rápido de lo que construyó éxitos. A medida que los Eagles se catapultaban al estrellato, la humildad de Henley se marchitaba. La banda que una vez calentó a las multitudes para Ronstadt ahora se pavoneaba por Sunset Strip como si fueran los dueños del lugar. La tensión disminuyó, hasta que estalló en 1975 en el backstage del Universal Amphitheater. Los testigos dicen que fue un calentón. Henley, en la cresta de la ola del éxito y de todo lo demás, se burló de sus elecciones musicales. Algo sobre cómo ella debería dedicarse a las versiones y dejar la composición a los grandes. Eso fue todo. Ronstadt no solo se marchó, sino que le cerró el paso, revocó su acceso a la gira en el acto. Entre bastidores, los amigos y el equipo empezaron a notar las grietas, comentarios sarcásticos, miradas de reojo, cuchicheos. Al parecer, Henley, que ahora consumía cocaína, la tachó de demasiado preciosa para el rock and roll de verdad. Ronstadt nunca lo abordó públicamente, pero en privado, ella había terminado. Le llamó trepa que perdió su alma, un hombre que cambió la amistad por la fama. Lo que dolió no fue solo el comentario, fue la falta de respeto. Ese distanciamiento nunca se curó del todo, y justo cuando ese rencor se enfriaba, se encendía otro fuego, otro artista, otro insulto, otra traición disfrazada de espontaneidad que se convirtió en una herida para toda la vida. Porque para Linda Ronstadt, el problema nunca fue solo el ego, se trataba de respeto, y una vez que cruzabas esa línea, no había vuelta atrás. Así que aquí tienes una pregunta picante: ¿crees que los músicos deben ser educados y profesionales? ¿O que es justo llamar la atención públicamente? Marca 1 si estás a favor de la honestidad. O 0 si crees que esas cosas deben permanecer en privado. Piensa en Smokey Clubs y Raw Energy. Ahí es donde empezó. En una humeante noche de 1968. Cuando Linda Ronstadt compartió escenario con uno de los frontman más volátiles de toda la década de 1960, Jim Morrison. Los Doors estaban que ardían, el tipo de banda que atraía a las multitudes como polillas a una llama. Ronstadt, por su parte, seguía abriéndose camino en el mundo del rock californiano, dominado por los hombres, tocando en los clubes, forjándose un nombre y aprendiendo a defenderse. Sus caminos se cruzaron en una fiesta privada cerca del Whisky a Go Go. Debería haber sido un momento mágico. En lugar de eso, se convirtió en uno que ella deseaba poder olvidar. Morrison, medio borracho de absenta y totalmente embriagado por su propio mito, la subió al escenario. La sala estaba electrificada,
pero lo que siguió no fueron aplausos, sino caos. En medio de una improvisada improvisación, se inclinó hacia ella para besarla. Entonces, tropezó y se estrelló contra su pie de micro. Se hizo el silencio entre el público, sin fotos, ni prensa, solo un momento incómodo y silencioso compartido en las sombras de Hollywood. Lo que podría haberse convertido en un dúo legendario se convirtió en una humillación susurrada. ¿Y Morrison? No se detuvo ahí. En entrevistas posteriores, se burló despreocupadamente de ella, llamándola dulce, pero sin carácter. Ronstadt nunca respondió públicamente, no era su estilo, pero a puerta cerrada, entre la gente en la que confiaba, dejó escapar la verdad. Una vez llamó a Morrison una ruina brillante que envenenó todo a su alrededor. Para ella, él simbolizaba aquello contra lo que había luchado durante toda su carrera, el ego masculino descontrolado, el tipo de ego que se disfrazaba de poesía y autodestrucción y lo llamaba genio. Aquella noche se le quedó grabada, no solo por su escozor personal, sino por lo que representaba. A la escena del rock le encantaba fingir que se trataba de libertad y revolución, pero para mujeres como Linda seguía tratándose de luchar por hacerse oír por encima del ruido. Y a medida que avanzaba la década de 1970, no sería la última vez que se viera envuelta en una batalla, aunque esta vez no se trataba de música, sino de principios. Lo que empezó como un concierto benéfico se convertiría en una guerra fría de valores con otro nombre legendario, uno cuya traición fue mucho más profunda que un tropiezo borracho en el escenario. La tensión no hizo sino aumentar cuando la política entró en escena. Cuando dos voces intransigentes chocan por motivos políticos, las consecuencias son inevitables. Y eso es exactamente lo que ocurrió entre Linda Ronstadt y Neil Young. Todo empezó a mediados de los años 70, cuando ambos estaban en la cima de su influencia, no solo en la música, sino como figuras públicas sin miedo a hablar claro. En 1976 fueron invitadas a actuar en un concierto benéfico a favor de los trabajadores agrícolas de California, una causa muy personal para Ronstadt dada su ascendencia mexicano-estadounidense. Lo que debería haber sido un momento de unidad, dejó al descubierto una dolorosa división. Los roces comenzaron durante las discusiones sobre la lista de canciones. Al parecer, Young rechazó cualquier canción que tuviera una inclinación remotamente pop, burlándose de las sugerencias de Linda y tachando su música de demasiado comercial para la causa. No era solo un desacuerdo, era condescendencia. Los testigos afirman que él se hizo cargo de la planificación. Ignoró la opinión de Linda y acaparó los focos como si se tratara de un concierto en solitario. Ronstadt, sorprendida y humillada, abandonó el local llorando, para colmo de males. Young declaró más tarde a la prensa que no estaba hecha para protestar. Un comentario mordaz que afectaba al núcleo mismo de su identidad. Linda había crecido rodeada de las luchas sociales del suroeste, y su activismo no era una performance, lo llevaba en la sangre. El hecho de que alguien a quien antes admiraba la tachara de ligera le supuso una traición personal y cultural. A partir de ese momento, rechazó todas las ofertas para compartir escenario con Neil Young, por muy lucrativa que fuera la paga o por muy destacado que fuera el evento. No era solo rencor, era una cuestión de principios. Lo que empeoraba las cosas era la costumbre de Young de sacar el pasado a la luz pública. Mencionaba su nombre en las entrevistas, mezclando elogios con matices mordaces. Comentarios que parecían halagadores hasta que se miraban más de cerca, cosas como, Linda tiene una hermosa voz, solo que no siempre una voz para la lucha, siempre una indirecta, siempre un recordatorio. Ronstadt, siempre serena en público, mantuvo su respuesta comedida, pero en privado, llamaba a Young el predicador que olvidó la humanidad en su sermón. Para ella, era la encarnación de cierto tipo de activismo, ruidoso, justo y emocionalmente temerario. Su breve intento de colaboración no hizo sino confirmar que la distancia era necesaria. Lo que empezó como un respeto mutuo en el estudio se derrumbó rápidamente bajo el peso del ego. Young criticó sus tomas vocales por demasiado pulidas. A ella le pareció que su dirección era errática y desdeñosa. Al tercer día, se marchó y nunca volvió. Lo que podría haber sido un dúo legendario se convirtió en uno de los grandes casi de la música de los 70. Un choque creativo tan agudo que no dejó lugar a la curación. Y para Linda, fue otro recordatorio de que, incluso en el mundo de las canciones de protesta y la justicia social, las mujeres seguían teniendo que luchar para ser consideradas iguales. Los mayores pesares creativos de Linda. En 1974, Linda Ronstadt se cruzó con Frank Zappa en un programa de radio nocturno en Los Ángeles. Ronstadt ya era un nombre conocido,
Una vocalista poderosa conocida por deslizarse sin problemas entre el rock, el country y el pop. Zappa, por su parte, era el rey de lo bizarro, en parte satírico y en parte anarquista musical, y no pedía disculpas por nada de ello. Su encuentro fue eléctrico, dos fuerzas creativas que se rodeaban con curiosidad y cautela a partes iguales. Al principio, la intriga era mutua. Linda admiraba su intrépida experimentación y su capacidad para trastocar géneros hasta romperlos. Expresó un genuino interés en grabar una de sus composiciones, un gesto que Zappa pareció acoger con agrado, pero en retrospectiva, esa rama de olivo puede haber venido con espinas. Lo que empezó como una conversación creativa pronto se convirtió en un choque de filosofías. Linda aportó ideas, algunas sugerencias de armonía, ligeros retoques en las letras, un enfoque vocal más suave. Pero Zappa no estaba interesado en la interpretación, quería obediencia. Cuando Linda propuso añadir un estribillo melódico, Zappa se burló, llamándolo palabrería radiofónica. Empezó a criticar abiertamente su voz en el estudio, diciendo que estaba demasiado aséptica y acusándola de intentar convertir su canción en un anuncio de pasta de dientes. El punto de ruptura llegó durante un ensayo con la banda de Zappa. Estaban a mitad de una toma cuando Zappa hizo un gesto brusco con las manos, cortando la música. Entonces, delante de toda la sala, bromeó, esto es lo que pasa cuando le das música de verdad a un cantante pop. La sala se quedó en silencio. Linda, estupefacta y humillada, cogió sus cosas y se marchó, sin gritos ni lágrimas, en un silencio furioso e hirviente. Nunca volvió a trabajar con él. En público, Ronstadt se mantuvo profesional, sin dar nombres ni airear quejas, pero a puerta cerrada, confiaba en sus amigos íntimos. Describió a Zappa como brillante, pero brutal, un hombre que utilizaba su inteligencia como un arma. No solo no estaba de acuerdo, dijo una vez, te hacía sentir estúpido incluso por intentarlo. El incidente le dolió profundamente, no solo por el insulto, sino porque procedía de alguien a quien respetaba, alguien del mismo mundo de Laurel Canyon que ella había considerado su hogar. En esa comunidad artística tan unida, donde las amistades a menudo se mezclaban con las colaboraciones, las traiciones se sentían como algo personal. Zappa no era solo un colega, había sido una vez un amigo, alguien a quien ella había defendido en salas que no entendían su arte, pero ese día en el estudio, la ilusión se hizo añicos, la frontera entre el genio vanguardista y el ego implacable nunca había estado tan clara. Y Linda, que no soporta a los tontos ni a los tiranos, cerró la puerta en silencio. La presión murió doble. David Crosby y Linda Ronstadt habían formado parte de la misma órbita, compartiendo escenarios, intercambiando armonías y habitando la misma escena musical californiana de los 70. Sus voces combinaban a la perfección cuando el ambiente era propicio, pero entre bastidores, la espiral de consumo de sustancias prohibidas, los cambios de humor volcánicos y el ego exacerbado de Crosby convirtieron cualquier posibilidad de colaboración real en un campo de minas. En 1978. Las tensiones llegaron a un punto de ebullición. Durante una sesión de estudio destinada a grabar un tema de armonía para una compilación de folk rock, las cosas descarrilaron estrepitosamente. Linda, siempre tan perfeccionista, pidió que ajustaran el tono vocal para adaptarlo a su registro natural. Crosby se negó, insistió en que cantaran en el tono real, una frase que repetía cada vez con más suficiencia. Lo que siguió no fue solo un desacuerdo, sino una erupción en toda regla. Los gritos resonaron en las paredes del estudio, los ingenieros se paralizaron, los miembros de la banda intercambiaron miradas nerviosas. La noticia de la discusión se filtró rápidamente, llegando a las columnas de cotilleo de la industria en cuestión de días, pero Crosby no se detuvo ahí. En una entrevista concedida a Rolling Stone pocas semanas después, redobló la apuesta y descalificó la carrera de Linda como fabricada por los jefes de los estudios que necesitaban una cara bonita para vender discos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ronstadt nunca fue de las que se ensarzaban en disputas sensacionalistas, pero esta vez trazó una línea dura, se desentendió completamente de Crosby, personal y profesionalmente, e incluso dictó una discreta pero firme norma a su equipo de gira y a su banda: no mencionéis su nombre, en absoluto. En privado, veía a Crosby como una señal de alarma andante, un hombre lleno de talento, ahora enterrado bajo el ego, la adicción y la paranoia. Dejó que la industria lo masticara, le dijo a un amigo, y luego culpó a todos los demás por las marcas de los mordiscos. Pero si Crosby representaba la lenta implosión de una generación mayor, el siguiente desafío vino de algo más joven, más afilado y más desagradable.
En 1979, el movimiento punk y new wave irrumpió como un trueno. Linda, con sus Grammy y sus éxitos en los 40 principales, se convirtió en un blanco fácil para esta nueva generación de músicos que se nutrían de la disrupción. El principal era Audrey Castelo, el niño prodigio británico con gafas de pasta y un resentimiento del tamaño de Cleveland. Se cruzaron en un festival de música de esa misma ciudad, con un cartel repleto de artistas de la vieja guardia y de los nuevos talentos. La actuación de Linda fue pulida, sincera y repleta de fans de toda la vida, pero entre bastidores, Castelo ya estaba hablando, ante una pequeña multitud de periodistas. Se mofó de que su música fuera ruido de fondo para un brunch. Se corrió la voz antes de que se hubiera quitado el maquillaje. Esa misma noche, Linda se enfrentó a él, sin cámaras ni representantes de relaciones públicas. Solo dos músicos en un pasillo entre bastidores. Le preguntó sin rodeos cuál era su problema. Castelo, al parecer borracho y sin filtro, escupió otro insulto, algo sobre emociones de poca monta y marionetas de discográficas, y se marchó enfadado sin esperar respuesta. Para Linda, no fue solo un insulto, fue un puñetazo en el estómago de alguien con quien nunca había hablado antes de esa noche. A partir de ese momento, Elvis Costello no era solo un crítico, era un símbolo de la fría sorna que se había colado en la música, donde la astucia importaba más que la conexión, y burlarse de lo anterior se consideraba su propio tipo de genialidad. Quieren quemar la casa, le dijo una vez a un amigo, pero ni siquiera han construido un porche. A medida que se acercaban los años 80, Linda siguió buscando la fama a su manera, pero la industria que la rodeaba estaba cambiando, rápidamente, y no todas las colaboraciones, por prometedoras que parecieran sobre el papel, sobrevivían al cambio. A veces, la química que hacía mágico un dúo podía fácilmente provocar un incendio, y no del tipo que quieres. Paul Simon y Linda Ronstadt, dos voces de oro. En realidad, su breve colaboración produjo heridas emocionales difíciles de curar. En 1982, ambos intentaron grabar un dúo para el siguiente álbum de Simon, Da Ciao. Sin embargo, los ensayos se enfriaron rápidamente. A Linda la paraba continuamente Simon, que era famoso por su perfeccionismo. Le ofrecía clases particulares sin que ella le diera permiso e insistía en que reescribiera letras con las que no estaba de acuerdo. Pasado un tiempo, Linda confesó a sus amigos que trabajar con Simon era como si un director la hiciera sentir inferior. La sesión no desembocó en la creación de un tema definitivo y, aunque Simon no hizo ningún comentario público al respecto, Linda se marchó con la promesa de que no volvería a colaborar con él. Para ella, la música no era lo único que importaba. La cuestión era la dignidad. La elección de la diplomacia fue de Linda Ronstadt durante muchos años. Se mantuvo amable, centrada y nunca reveló trapos sucios. A pesar de que el mundo del rock estaba plagado de polémicas y escándalos, se mantuvo por encima de las distracciones. Por otra parte, la verdad siempre estuvo presente, y se ocultó en sus silencios tras aquellas cautelosas entrevistas y en las actuaciones en las que declinó participar. Revelar estos hechos en este momento no significa guardar resentimiento. Se trata de ser claro, la carrera de Ronstadt no solo se vio influida por su habilidad, sino también por su perseverancia ante la adversidad, su callada oposición a las personas tóxicas y egoístas, y su falta de voluntad para dejar que las estructuras de poder dominadas por los hombres determinaran el curso de su desarrollo. Al liberar Lifting the Veil, no solo está compensando los errores del pasado. Sus acciones están demostrando a una nueva generación de artistas, especialmente mujeres, que ser inquebrantable no es un signo de debilidad. Esto es un legado. Existe la posibilidad de que esta sea la verdadera historia. No solo la gente que Linda Ronstadt detestaba, sino también la forma en que se las arreglaba para soportarlos a todos. Un éxito. Al año siguiente, obtuvo su primera nominación a los premios Grammy por la canción Non, Long Time, de su segundo álbum en solitario, Silk Purse. Al buscar músicos que la acompañaran en su gira Silk Purse, Linda se dio cuenta de que no era la única en Los Ángeles capaz de experimentar con la música. Allí conoció a otros artistas creativos que alcanzaron un éxito aún mayor en sus respectivos campos. Su banda estaba formada por músicos de la talla de Don Henley, Glenn Frey, Bernie Leadon, Neil Young y Jackson Browne. A pesar de que acababan de formar una banda de apoyo para su gira, no tenían ni idea de que sus vidas acabarían cruzándose y les llevaría a la fama. Linda decidió contratar a Henley para la banda después de verle tocar la batería en el Troubadour esa misma noche. También había convencido a Glenn Frey para que tocara la guitarra eléctrica.
Glenn y su manager solían cantar juntos, así que convencerle para que se uniera a ellos fue sencillo. Como no había fondos para poner a los miembros en habitaciones separadas, Glenn y Henley permanecieron en la misma habitación durante todas las giras para minimizar cualquier posible interrupción. Allí descubrieron que el otro era un excelente vocalista y compositor. Cuando empezaron a trabajar juntos en sus canciones, se dieron cuenta de que tenían grandes ideas para componer. Se les unió una colección de brillantes compositores, entre ellos Jack Tompkins, Jackson Browne, Bernie Leadon y Randy Meisner. Además de unirse a Linda en sus giras, la banda fue incluida en su tercer álbum de estudio, Linda Ronstadt, antes de finalizar el año. Henley, Glenn, Bernie y Randy Meisner acordaron formar una banda y eligieron el nombre de The Eagles. Henley llegó a decir que Linda tuvo un efecto significativo en su carrera musical y en la formación de la banda The Eagles. Henley diría esto en la siguiente frase: Jackson Browne, un cantante y letrista maravilloso, es esencial en todo relato. A pesar de no ser miembro de The Eagles, Jackson fue y sigue siendo un colaborador importante en la exitosa carrera de Linda. Jackson fue una de las pocas personas que conoció cuando buscaba un sustituto para su banda de acompañamiento. Cuando se conocieron, Jackson era el más joven del parque, con 16 años. Sin embargo, Jackson tenía mucha más experiencia y un intelecto mucho más desarrollado. A esa edad, ya había escrito su primera canción, These Days, y estaba trabajando en muchas más. Jackson mantenía un contacto amistoso con Linda y los demás miembros de la banda The Eagles, a pesar de que él mismo nunca había sido miembro. Más tarde, los tres saldrían de gira juntos, cambiando la actuación principal en función de cuál de ellos tuviera un single de mayor éxito regional. Linda, que entonces tenía 27 años, lanzó su cuarto álbum en solitario, Don't Cry Now. Peter Asher produjo el proyecto. El álbum, de 10 canciones, incluía una mezcla de pop rock, country rock y country folk. Este fue el primer intento de Linda de explorar con una variedad de estilos musicales en un solo álbum. La mayoría de las versiones del álbum incluían Silver Threads y Golden Needles, ambas interpretadas inicialmente por Wanda Jackson en 1956. Tanto los fans como la crítica aplaudieron sus interpretaciones de I Believe in You de Neil Young, Sail Away de Randy Newman y Desperado de The Eagles. Según los críticos, las interpretaciones de Linda aportaron un nuevo punto de vista. Como consecuencia del disco, pudo actuar ante públicos más numerosos y viajar a ciudades más grandes de lo que estaba acostumbrada, lo que la llevó a ser telonera de la gira Time Fades Away de Neil Young. Linda tenía la idea de que su música estaba evolucionando cuando conoció al productor Peter Asher, y creyó que necesitaba a alguien que progresara a su lado en igualdad de condiciones. No sabía que Peter tenía el toque de Midas, porque todos sus álbumes posteriores a Don't Cry Now alcanzaron los primeros puestos de las listas. Asher le pareció el productor ideal con el que trabajar. Su grado de colaboración y acuerdo con ella superaba con creces el de los demás productores con los que había colaborado anteriormente. En 1974, publicó su último álbum para Capitol Records, Earth Like a Wheel. Earth Like a Wheel se hizo popular de inmediato. Fue el álbum número 1 en Estados Unidos durante 4 semanas tras saltar rápidamente al top 200 de Billboard. Todos los temas del álbum se hicieron populares. Su interpretación de I Can't Help It If I'm Still in Love With You de Hank Williams alcanzó el número 2 en la lista Hot Country Songs de Billboard. La versión de Linda de I Can't Help It If I'm Still in Love With You de Hank Williams le valió un Grammy a la mejor interpretación vocal country, y el álbum recibió 4 nominaciones a los Grammy, incluida una al álbum del año. Peter Asher recibió una nominación al Grammy al productor del año por el álbum. Certificación platino y éxito. Cada canción del álbum era una obra maestra, lo que lo llevó a la lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en 2020. Su álbum de debut, Earth Like a Wheel, con ventas de platino, no fue su último lanzamiento. Su siguiente novela, Prisoner in Disguise, debutó en el número 5 y vendió más de 1 millón de copias en sus 2 primeras semanas de lanzamiento, consolidando su lugar como bestseller. Aunque este fue el segundo disco de platino consecutivo de Linda, su tercer álbum, Astin, Down the Wind, también alcanzó el número 1 en las listas, lo que la convirtió en la primera intérprete femenina de la historia de la música en lograr 3 discos de platino consecutivos. En 1978, Linda había publicado 6 discos de platino consecutivos, que le valieron varias nominaciones y premios Grammy. Sus 6 álbumes consecutivos alcanzaron los 10 primeros puestos de las listas de álbumes de E! Lo que indica que los años 70 fueron su década.
Se convirtió en la artista más taquillera y con más fans que ninguna otra. Su octavo álbum, Simple Dreams, se convirtió en su disco de mayor éxito. Le valió el reconocimiento mundial y la consolidó como la intérprete femenina de rock and roll y country de mayor éxito de la época. En aquella época, su imagen era tan importante como su música. Como la cantante de rock femenina más conocida de Estados Unidos, empezó a aparecer en las portadas de revistas como Rolling Stone y The Times, a finales de 1978. Los 6 álbumes de Linda, con certificado de platino, habían alcanzado los 10 primeros puestos de la lista de álbumes de Billboard. Era la intérprete femenina de rock mejor pagada de la época y llenaba estadios y estadios ante miles de fans. Se había establecido como una influencia destacada en el negocio del rock, dominado por los hombres, algo sin precedentes en la época, y fue nombrada una de las reinas del rock junto a leyendas como Carly Simon y Johnny Mitchell. El álbum de rock and roll de Linda de 1980, M.A.D. Love, debutó en el número 5 de las listas de álbumes de Billboard y consiguió su 7º disco de platino consecutivo. Sus siguientes álbumes, publicados entre 1980 y 1990, vendieron millones de copias y alcanzaron el número 20 en las listas de álbumes de Billboard. Los 3 álbumes más vendidos de Linda hasta la fecha son Cry Like a Rainstorm, How Like the Wind, Bats New y Simple Dreams. Podríamos seguir hablando de los éxitos y récords de Linda, pero echemos un vistazo rápido a sus vínculos con algunas de las vocalistas de más talento de su época. Linda intentó una colaboración con Emmylou Harris y Dolly Parton en 1978. Incluso versionó a Will Always Love You de Dolly Parton en su álbum de 1975 para mostrar su agradecimiento por sus esfuerzos. Como los 3 eran amigos desde hacía mucho tiempo y valoraban el trabajo del otro, supusieron que trabajar juntos en un proyecto no se habría considerado un proyecto. Por desgracia, debido a problemas de agenda, su plan no funcionó durante casi 8 años. Linda comentó que todos estaban demasiado centrados con sus carreras. Los 3 acabaron por entrar en un estudio de grabación en enero de 1986, donde pasaron meses trabajando en su álbum en colaboración bajo el nombre de Trio. Cuando Trio salió a la venta en 1987, vendió millones de copias en Estados Unidos y encabezó las listas de álbumes de Billboard durante 5 semanas. Según los seguidores de los artistas, la colaboración de los 3 pájaros cantores celestiales era muy esperada. El éxito del álbum les valió un premio Grammy a la mejor actuación country de un dúo o grupo vocal. También fue nominado a Álbum del Año, junto a los gigantes de la industria Michael Jackson, Prince, U2 y Whitney Houston. Además, la canción fue seleccionada para entrar en el Salón de la Fama de los Grammy. Las mujeres intentaron publicar una continuación de su álbum Trio en 1994, que recibió elogios de la crítica, pero problemas de agenda hicieron que el disco se retrasara una vez más. Ampliaron su primer trabajo con Trio 2, que se publicó 5 años después. Ganaron un Grammy a la mejor colaboración country con voces y fueron nominados al mejor disco country por el disco, que fue otro gran éxito. Linda volvió en 1999 para actuar en Nochevieja en Los Ángeles junto a los Eagles y Jackson Browne, incluso después de rescindir su contrato con Asylum Records en 2000. Siguió publicando singles y duetos con otros músicos de talento hasta 2011, cuando anunció su retirada. Lucha con la enfermedad de Parkinson y la música. Durante una entrevista en agosto de 2013, la aclamada soprano declaró que no podía cantar ni una nota debido a la enfermedad de Parkinson. Tras una reevaluación, el diagnóstico se modificó a parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad neurológica que comparte síntomas con la enfermedad de Parkinson. Linda recuerda que grabó con Emmylou en 2000 y descubrió que ya no podía cantar. Oyó un grito desgarrador en la garganta mientras intentaba armonizar la clave de Jackson Browne para una bailarina. A pesar de sus recelos, el especialista en garganta le aseguró que todo iba bien. Aunque las fotos de sus cuerdas vocales parecían estar en buen estado, Linda sentía que su voz disminuía en su interior. Linda, que ahora tiene 78 años, vive en San Francisco con sus 2 hijos adoptivos, Carlos y Mary, nacidos en 1990 y 1994. A pesar de haber mantenido relaciones sentimentales de alto nivel, incluida una con Jerry Brown, entonces gobernador de California, nunca se casó. Linda ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014, un año después de ser diagnosticada. El Linda Ronstadt Music Hall del Tucson Convention Center de Tucson, Arizona, también ha sido bautizado en su honor.
Linda había colaborado en más de 120 álbumes de una gran variedad de músicos polifacéticos y había publicado más de 30 álbumes de estudio hasta el año 2019. Ha recibido 11 premios Grammy, 3 American Music Awards, un Emmy y un Alma. Además, ha recibido nominaciones al Globo de Oro Internacional y al Premio Tony. Muchos de sus álbumes han obtenido la certificación de oro o platino tanto a nivel nacional como internacional. Linda, junto con Dolly Parton y Emmylou Harris, fue honrada con una estrella conjunta en el Paseo de la Fama de Hollywood por sus contribuciones al Trio Project. Fue una de las 5 personas reconocidas con los Kennedy Center Honors 2019 por sus logros a lo largo de su vida y sus contribuciones culturales a Estados Unidos. Además, el Berklee College of Music le otorgó un título honorífico en música en agradecimiento a sus logros, impacto y contribuciones a las culturas estadounidense y mundial. Cuando Linda reflexionó sobre su trayectoria musical, admitió que nunca esperó que la música que había escuchado durante su infancia influyera tanto en su forma de cantar. Si no la oyera en la radio, si mi padre no la estuviera tocando al piano, si mi hermano no la estuviera tocando a la guitarra o cantando en su coro de niños, o si mi madre y mi hermana no estuvieran ensayando una canción de Gilbert y Sullivan o una melodía de Broadway, hoy no podría hacerlo, admitió en una entrevista. Esto es todo. Todas mis inspiraciones y mi sinceridad proceden directamente de la música que sonaba en aquel salón de Tucson. No grabo ningún género musical que no haya escuchado en el salón de mi familia antes de los 10 años, dice Linda. Simplemente no lo rompo, ya que soy incapaz de hacerlo de forma realista. Creo sinceramente que hasta los 12 o 10 años, nuestros cerebros están cableados y asimilando conocimientos. A partir de entonces, empiezan a disminuir, y somos incapaces de aprender algunas cosas de una manera verdadera. Así que déjame preguntarte, si estuvieras en los zapatos de Linda, ¿darías nombres también, o lo mantendrías todo detrás de la cortina? Deja tu opinión en los comentarios, quiero saber si lo contarías todo o te quedarías callado. Y oye, si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete y toca el timbre para recibir más historias del lado salvaje de la historia de la música. Esto ha sido Rebobinado Dorado, donde viven las leyendas, y la verdad viene con banda sonora. Nos vemos en la próxima.